Mírame mientras te mueres. Esto es exactamente lo que dijo el delincuente que acuchilló a un policía. Mírame mientras te mueres. Este es uno de los asuntos que vamos a traer hoy a La Huella del Crimen con nuestros habituales. Miguel Sánchez, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ya que hemos hablado en tantas ocasiones de la situación que vive la policía, este primer tema que traemos para arrancar el programa, sí, a mí me congela un poco la sangre. Mírame mientras te mueres. Ya sé por dónde vas a ir, por el tema de que no podemos disparar. Bueno, Porque, pero qué mal empezamos. Miguel Sánchez, empezamos muy mal el programa. Te veo venir. Empezamos bueno, muy mal el programa. Debatimos el tema, pero te veo venir. No, pues estás muy equivocado porque hoy, aunque naturalmente estoy convencida de que la policía lamentablemente no puede utilizar sus armas en la práctica, aunque sí en la teoría, para salvar su puesto de trabajo y muchos ponen en peligro sus propias vidas, mi querido Miguel Sánchez, hoy esa no era mi intención. ¿Cómo estás, Pepe Bonet? Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros y de asistir y aprender de estas disputas que aquí se dan. Pues estoy encantado de estar con todos ustedes, nos honran. Muy al contrario, hoy lo que planteaba efectivamente era esa idea, la situación que está viviendo la policía Manuel Bernaldez en los últimos años, ¿no? Y realmente yo creo que tienen derecho a utilizar el arma, evidentemente. Pero claro, tienen derecho, no sé pero no lo hacen porque tienen miedo. No sé por qué no lo utilizan. Porque les llevan... Y en esta situación de límite le puede costar la vida, como muy bien ha dicho. Claro, efectivamente, claro que pueden utilizar las armas. Faltaría más, pero no las utilizan porque les llevan a juicio, porque se quedan sin trabajo o porque les meten en la cárcel. Esto lamentablemente en este caso es concreto, así. Casi le ha rebanado el cuello. En este caso hubiera estado plenamente justificado. Claro. Bueno. Pero totalmente, porque tenía un Oye, arma blanca. Y además era un experto en artes marciales. 12 años. Ahí efectivamente se quedan cortos los policías, porque yo creo que iban 3, se quedan cortos, quizá por el miedo luego a represalias, ahí tienes razón, pero no porque legalmente no puedan hacer uso del arma. Con un tiro, No nos vamos a con poner... un tiro en una rodilla en la pierna se le acabó el tema, vamos. Claro, y además lo que dice el pueblo llano es preferible estar en la cárcel que no en el cementerio. Hombre, pero no deja de tener bemoles que un policía tenga que ir a la cárcel por pegarle un tiro a un delincuente. Es que claro... Si está plenamente justificado, no pasa absolutamente nada. No nos vamos a enredar hora y media de La Huella del Crimen. En este caso hubiera estado justificado. Totalmente. 12 años, en cualquier caso, están pidiendo para este individuo que se quedó mirando a un policía mientras que pretendió quitarle la vida. Afortunadamente no lo hizo, pero podría haber sucedido. Mírame mientras te mueres. Este lunes, día 16 de junio, ha arrancado en la Audiencia Provincial de Valladolid el juicio contra Jesús Ignacio F.M., que se enfrenta, como les decía, a una pena de 12 años y medio de prisión por herir con una navaja en el cuello y la cara a un policía nacional y provocar lesiones a otros 2. Los 3 agentes habían acudido a un domicilio de la calle Azalea, en el barrio de Las Flores de Valladolid, ante la llamada de auxilio de la pareja del acusado, que según alertó estaba siendo víctima de un episodio de violencia de género. Además tenía antecedentes, puede ser, ¿no? Qué raro. Sí, claro. El caso es que ha aceptado 7 años. El fiscal pide 12, pero él ha aceptado 7 años y una responsabilidad civil de 26.000 euros al policía. No. Desde luego... 26 y luego 2.000 euros a los otros 2 policías. De los otros 2 policías. 2.000 a cada uno. Sentencia de conformidad. Sí. Pero no tiene sentido que la acusación acepte eso, ¿no? Yo no aceptaría, vamos. Me parece irrisorio que por un intento de
homicidio y y unas lesiones ha herido a los y un otros. atentado a la autoridad, porque me parece que van 3 delitos, ¿no? Estamos hablando de Claro. atentado, lesiones hacia los otros 2. Y la tenencia del arma esa que tenía, Y ¿no? luego, Era una navaja especial, ¿no? una navaja, sí, era una navaja, yo creo que de deportistas o No, de... creo que está prohibida. No, Sí. de cualquier arma que ceda de una... No, pero es que es rarísima el arma, ¿eh? Es un Así, arma que... curva. Es un arma... Un arma que da miedo, ¿eh? Claro. Lo que pasa es que la tenencia ilícita de armas, concretamente ese delito en casa, posiblemente no esté tipificado Creo que como sí, tenencia creo ilícita de que sí, armas. porque si lo tiene en casa ilícitamente es un delito, claro. Hombre, en este caso se trata No de Pero tenía bueno, eso licencia. sería un homicidio. Sería lo menos. Es un homicidio en grado de tentativa. Al parecer, cuando se presenta la policía en la calle Azalea, empiezan a escuchar los gritos de una mujer, los llantos de los niños y el agresor, el asesino, o al menos el intento, el que iba a hacer un intento de asesinato, empezó a gritarles a los policías diciéndoles que era un experto en artes marciales y además les advirtió: si subís, os mataré. Sí, y la policía, cuando se presentó en el lugar, negoció con el sinvergüenza Dejarse a la mujer. que por favor dejase salir a la mujer y a los niños, cosa que al final le convencieron y dejó salir efectivamente a la mujer y a los niños, pero seguía amenazante hacia la policía de que les iba a quitar la vida, de que les iba a matar. Os voy a rajar, decía continuamente, y no parece que estuviera bajo sustancias psicotrópicas. Y lo rajó además, ¿eh? Sí, sí, no solamente amenazó. Tuve una experiencia parecida y te digo la verdad, ¿eh? En el supuesto de que hubiera utilizado el cuchillo que tenía amenazando a la madre, yo no hubiera tenido ninguna duda en usar el arma de fuego cuando rompimos la puerta, porque estaba plenamente justificado. Antes de que me hubiera arremetido con el cuchillo, me hubiera pinchado. Pero perdona, estás hablando de un caso tuyo en el que había un niño, No, niños y madre. era la madre con el hijo. El hijo estaba fuera de sí y con un cuchillo. Sí. En honor a la verdad, tiró el cuchillo cuando rompimos la puerta y se refugió en su habitación al fondo del pasillo. Bueno. No arremetió contra nosotros. Lo curioso del caso, y yo creo que lo he contado, es que una vez reducido en el suelo, La los malos madre- éramos nosotros y la madre La era madre- la que nos insultaba y nos llamaba allí de Y todo. la madre denunció el tema. Menos, no denunció No, no. porque su interés era ver quién arreglaba la puerta, ver quién la apagaba la puerta y sobre todo que no a su hijo que estaba allí boca abajo con los grilletes le apretaban, ya pues Que no le hicierais daño. que no hiciéramos daño y que éramos Una panda de una panda de desalmados. desalmados, efectivamente. Y para Eso es lo que... y para que haya más Eso es lo que... entonces, ¿no? Esa es la efectivamente, pregunta. esa es una de las cosas que ocurren a diario en cualquier ciudad de España. Que vas a proteger a una víctima y la víctima, si tiene una relación sentimental con el agresor o una relación familiar, por lo general, una vez que está reducido el agresor, se pone a favor del hijo, que yo creo que es hasta entendible, ¿no? Pero que a la policía le pone cara de tonto. Habrá muchos casos de droga, a lo mejor, ¿no? Droga dependencia. Sí, a saber cómo estaba este hombre para No sabe- enfrentarse a 3 policías. No No, sabemos aparentemente si dicen que no, ¿eh? Carlos García Barret, que ya está con nosotros, tiene quizá algún dato más sobre esta circunstancia. Este individuo había bebido, estaba drogado, tenía alguna alteración psíquica. Carlos, estamos dando la vuelta a este asunto desde que hemos arrancado el programa. Bienvenido, Carlos. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Me alegra mucho saludaros. Bueno, pues Encantados. decirte que la información que hay sobre este asunto pues muy parecida a otros asuntos que ya hemos vivido en otras ocasiones. A mí me recuerda muchísimo a un asunto que he estado llevando hasta hace muy poco sobre otro apuñalamiento mortal que hubo en la ciudad de Almuñécar, en Granada. No sé si lo recuerdas, con tal Algo, Gabriel. sí, algo recuerdo. Lo recuerdas, ¿verdad? Bueno, pues es Recuérdanoslo exactamente para igual. los telespectadores, por favor. Pues te lo recuerdo porque es muchísimo más grave. El hecho de que una persona esté ingiriendo alcohol, llamando a través de las redes sociales, amenazando a un segundo que decía si era valiente que fuese hasta el lugar donde él estaba esperándole y que iban a arreglar sus problemas. Entonces, en este caso, le está esperándolo en el bar. Parece ser que está ingiriendo alcohol, diciendo que puede ser un atenuante a la hora de recibir una condena y que cuando le espere iban a recibir su merecido. Este chaval aparece para poder hablar con él y mediar. Y finalmente la imagen que tenemos es dantesca porque
apuñalado en el suelo, él le pregunta si quiere seguir recibiendo su merecido y finalmente pues exactamente igual. Bajo el alcohol, bajo las drogas, una persona que siempre estaba, bueno, pues una persona que, como se dice vulgarmente o coloquialmente, estaba enganchada al alcohol y a las drogas y bueno, entró en prisión inmediata, está en la cárcel de Granada, al Bolote. La verdad es que sí que hay esa similitud. Hablábamos de la situación, ¿verdad?, que en muchísimas ocasiones vive la policía aquí, que además tenemos un policía con el que mantenemos serias discusiones sobre si la policía puede o no puede actuar con Sí. sus armas. Decía que quizá aquí la policía se había quedado corta porque si hubieran disparado estaban en su legítima defensa. ¿Qué opinas, Carlos? Es que Vaya, parece que nos... de que los compañeros puedan defenderse, sobre todo, y la pistola Taser, evidentemente con la pistola Taser no hay recursos, no hay cursos que se hacen, no hay pistolas suficientes como para que lleven los compañeros. Y luego, por otra parte, tampoco tenemos quien nos proteja. Esto al final es una cosa que es política, digámoslo así, y los políticos no protegen a los cuerpos de seguridad del Estado, que son los que realmente nos velan por nosotros. Pues Entonces, al final, haces que la delincuencia en la calle siga a flote, y sobre todo cuando hay personas que vienen del extranjero, que vienen de países que son prácticamente o son tercermundistas y que tienen otro tipo bueno, pues o de leyes, digamos, o de ley de la calle, en este caso, que van con machetes a sus anchas y que luego aquí en España pues se hacen exactamente igual. Ven que aquí la ley y la justicia es muy laxa y ese es el problema que tenemos. muchísimas gracias nuevamente. A veces repetimos las cosas como un mantra en este programa. Dicen que no por más veces que se diga algo es más verdad, pero desde luego Ya, nosotros continuaremos subrayándolo. Carlos, muchísimas gracias. Un saludo. gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias, muy buenas noches. Miren, el detenido por 11 agresiones sexuales, parece extraño, verás, resulta que atacó a una de las víctimas en dos ocasiones distintas. O sea, viola a una misma persona dos veces en años distintos. Claro, porque tardan en este caso, es el segundo caso que vamos a tratar, ¿no? Sí, Si sí. es que, En en este caso es que me parece que está 5 o 6 años 2017, porque ya. actuaba esporádicamente. No De madrugada actuaba y en ni zonas- todos los meses, pero vamos, también me extraña porque era un pueblo, yo creo que era un pueblo de Alicante donde hubiera sido más fácil Sí, bueno, es un pueblo detectarlo. muy grande, Elda Sí, es muy Elda, grande. Petrer, ¿no? Sí, Pero Él vivía en y Petrer. creo que son 7 años donde comete Sí. esta serie de agresiones sexuales y, lógicamente, una de ellas o no se acordaba que ya la había agredido o que repitió, porque él vamos a ver. actuaba muy próximo a su domicilio De madrugada. y de madrugada y en un descampado. Era fácil que personas repitieran ese itinerario. No te extrañe tampoco. Eran personas de entre Lo que me 18, extraña es que no estuviera detenido. 18 Pero, y pues no, 50 no la habían pillado. 18 y 52 7 años. ¿no? El, O sea el que- margen de edades entre ellas, ¿no? Sí, Sí, entre sí. ellas. Sí, Entonces, quedaba aquí a todo. una persona que durante largo tiempo, de vez en cuando actuaba. Claro, lo difícil era pillarle con las manos en la masa, a la redundancia, o saber de quién se trataba. Hombre, él Pero parece era ser del que lugar, atacaba por la ¿no? espalda. No, Él- vivía él- en no. una ciudad al lado, Petrer, y esto era en Elda, me parece. No, pero es que son dos ciudades que Sí, es la están muy misma. pegadas, Es la están misma casi ciudad. pegadas. Sí. Lo que pasa es que este hombre actuaba de espaldas, con la cara tapada, y luego, aunque dejara restos, si la persona no tiene ficha policial y no tenemos con qué cotejarlo, pues ahí quedó. Ya, Ahí quedó. claro. Entonces, hasta que lo han detectado en la última, o si lo hubieran pillado antes, pues no hubiera cometido las siguientes. Pero lógicamente ahí la policía tampoco estuvo muy diligente, la verdad, porque 7 años y viendo que aunque fueran muy esporádicos, Hombre, como son 11. claro, estamos hablando de 1,5 por año, la media, ¿no? Bueno, de todas maneras, es En que una ciudad de pequeña que es madrugada un en pueblo. Elda Sí, pero tampoco había tantas mujeres solas por ahí. Pero había un Sí. común denominador, como dice Miguel sí, Sánchez. sí, pero que estamos hablando de una por año, o No, un poquito más. Más. Dos por año. Tenían que haberse puesto las pilas, yo creo que mucho antes, Sí, para intentar. es un fallo. Pero bueno, fallo. vamos a achacar que es difícil, sino porque ante una agresión sexual, lo que es el protocolo a la señora, a la mujer agredida, la ponen en una sábana, la examinan, todos los restos que pueda haber quedado allí, y luego, ¿qué otra gestión puedes hacer?
un reconocimiento. Hombre, vigilar la zona. No, digo para Si investigar. hubiesen vigilado la No, zona, como lo habría. preventivo, no, pero ¿qué puedes hacer? Un reconocimiento. Porque el patrón si no era el le mismo, ¿no? no le ve la cara, es imposible que le muestren fotografías, pero bueno, tenían que haber Y además, sacado inmediatamente y no Miguel, tenía antecedentes, ¿no? No sabemos si lo No. cometían los fines de semana o durante la semana. Sí, pero bueno, eso lo estudiarían, ¿no? Ya, pero es que Claramente. no sabemos cuál era el patrón de este hombre actual. Pero estudiarían Porque me viene a la horas. memoria la frase desgraciada aquella de sola y borracha que alguien Ya. dijo. Pero Es cuando, una frase cuando- No fue Irene Montero, queremos llegar a casa solas y borrachas. Creo recordar, no lo ese sé si falso fue ella. feminismo ha generado mucho riesgo también. ¿eh? Sí, pero bueno, esto está Hombre, mucho antes. tampoco acusemos Manuel, ahora. esto es mucho antes. Lo que sí que la policía, cuando llega el primero, No, bien. ha llegado Cuando hasta llega ahora, el ¿eh? segundo, Lo han detenido el ahora, tercero, mirarían horario, lugar. Sí, pero la Verían que noticia- era el mismo individuo, la porque noticia aunque no lo dice, hubiera ¿eh? ido Habla de madrugada, pero dice tapado, si ¿no? era- Pero quiero decir que ellos tenían que saber que era un único individuo, aunque fuera muy esporádicamente, por la manera de actuar, porque si las tenía que amenazar lógicamente con un arma, ¿eh? Y estaría tapado la cara porque no le veían la cara Creo que para era no un poder problema de reconocer. haber más policía en esa zona y lo hubiesen acabado cogiendo. ¿eh? Sí, pero de todas maneras... No, pero bueno, ahí no se puede actuar. Puede actuar de una manera preventiva y que un día caiga cuando esté cometiendo un hecho, Sí. pero él se cuidaría mucho de que el lugar estuviera descampado y que estuviera solitario para Evidente. hacerlo. ¿Por qué? Porque si lo hacía una vez al año, intentos lo mismo hacía muchos. ¿eh? Posiblemente el hombre pues deambularía por allí, por el descampado, y a lo mejor dice, bueno, la ocasión la pintan en este momento, pero no todas las meses ni cada eso, porque actuaba una vez casi al año. Claro, y no Esa es la dificultad no para se la puede policía. tener a la Bueno, que policía sepamos, allí igual de había más guardia. y no han denunciado. Sí, ¿eh? efectivamente, pero a lo que voy yo, que la policía sí tenía ciertas dificultades, pero tenían que haber sacado Más vigilancia, yo creo, un más perfil del vigilancia. individuo, porque solamente, aunque no le vieran la cara, la manera de moverse, hubieran podido determinar la edad que podía tener. Esto indica que hay una cierta impunidad. Durante 7 años, Bueno. un violador por ahí suelto. Sí, efectivamente. Pero bueno, el solitario estuvo no sé cuántos años atracando. ¿Quién era el El solitario? solitario, el de los atracos a bancos, Sí. y la Guardia Civil también tardó en pensar que era el mismo individuo y había dado ya 25 o 30 palos. ¿eh? Hasta Sí, pero ese que... era un profesional del robo. Sí, pero daba al igual, banco, ¿no? actuaba siempre de la misma manera. Quiero decir que este No. hombre actuaría siempre de la misma manera, incluso llevaría la misma ropa, llevaría algún pasamontañas, acababa el arma, imagino que pondría el arma, la navaja en el costado a la víctima y la tira para allá, para el descampado. Y cometía la agresión, se iba, y aunque dejara restos biológicos de semen, eso quedaba ahora para imputarle los 8 o 10 o los que sean. 11. Pero en ese momento, si tú no era un hombre que no estaba detenido, no teníamos la No hay un posibilidad de banco cotejarlo. genético de eso. ¿Con No quién teníamos los ibas a comparar? Nada, Con efectivamente, ahí nadie. queda de una manera latente hasta Claro. esperar a ver si caen estas Hasta cosas. que se repite. Lo que pasa es que y- es raro que no tuviese antecedentes, un delito. Por eso tardan más, porque si hubiera tenido antecedentes, imagínate la policía en la primera en la violación, zona, en la además, primera agresión, Van a por él. no, ya dicen, bueno, aquí tenemos 4 que tienen antecedentes por estos motivos. Vamos a ver quién de los 4 puede ser, ¿no? Y Hay- enseguida hubieran comparado. Pero la no de era él y ya ninguno está. de ellos, que no tenía antecedentes. Por eso, al no tener antecedentes, porque si hubiera tenido antecedentes, cae a la segunda o la tercera. Bueno, me parece tremendo, de verdad, que una mujer entre 2017 y 2024 haya sido violada al lado de su casa por el mismo individuo. Sí, me parece tremendo. Vamos con otro asunto. Hay una secta que se hace pasar por Alcohólicos Anónimos y parece ser que está esclavizando a sus miembros. Es una peligrosa secta que, como les decía, se hace pasar por Alcohólicos Anónimos para captar adeptos y naturalmente hacer negocio, claro. Es uno de los autores de La Noche Oscura de Alcohólicos Anónimos, un periodista que es quien ha denunciado estos hechos, Luis Lavarga, durante una entrevista a la secta. Como se refiere a ella este periodista y también distintos expertos en la materia, como el teólogo e investigador en grupos sectarios Luis Santamaría del Río, nace en 1975 de una escisión de la organización Alcohólicos Anónimos que se dio en México
por parte del denominado Grupo Hamburgo. Estaba formado por auténticos alcohólicos anónimos e inicialmente tenían la idea de luchar contra el alcoholismo en el país hispanoamericano. Estaban haciendo una buena labor, dado que allí era y es un gran problema, los servicios sanitarios no dan abasto y las clínicas privadas no están al alcance de la mayoría. Bueno, eso sucede en México y en España, vamos. El caso es que intentaron dar alojamiento a todos esos alcohólicos que estaban tirados en la calle y que muchas veces morían. Algo que cabe señalar va en contra de los principios en los que se basa Alcohólicos Anónimos, precisamente para evitar lo que ha terminado ocurriendo primero en México y ahora les alertamos que en España. Ahora os doy más datos, pero tremendo, ¿no? Hombre, Sí. hay que tener en cuenta que en España hay 10 centros De alcohólicos reconocidos anónimos. de este tipo. ¿De alcohólicos anónimos No, o de...? de la secta. De la secta, De la de la secta. secta esta, está 10. 10. Uno de ellos en Madrid, donde estuvo el periodista, concretamente en Puente de Vallecas, y en que funcionan de la manera que un padrino, que es quien realmente dirige ese centro, es el que lleva a efecto este tipo de prácticas. Prácticas que, por supuesto, convierten en esclavos a la persona que va solicitando Ayuda. esa ayuda, efectivamente. Y Ahora, entonces, Pepe, es curioso cómo emigran también la mala costumbre, ¿no? De México a España, ahora ha venido a lo mejor con los inmigrantes y se acaban aquí implantando el inmigrante a lo mejor que viene buscando trabajo, su vida y tal, y también y no olvidemos que se mueven también las costumbres, las culturas y nos traen a lo mejor cosas que no damos cuenta de la delincuencia que se mete, ¿no? Hombre, aquí lo verdaderamente importante es para aquellas personas que quieran acceder a Alcohólicos Anónimos, que bueno, es una asociación que no recuerdo el número de años que lleva ayudando a las personas que sufren algún problema con el alcohol y que a lo mejor en la ignorancia Caen en esta se secta, confunden, claro. Hombre, una parte importantísima es que como si se le envían el protocolo de Alcohólicos Anónimos, lo dice con una claridad meridiana en su página web, no alojan a personas, no vigilan, Esto lo tienen como esclavos, parece ser, Hay ¿no? que distinguir entonces la no dan verdadera comida, no dan sociedad trabajo. o la verdadera asociación de Alcohólicos Anónimos Sí, con estas esto es otras una distinción paralelas. Lo que sectaria, se ¿no? trata, en definitiva, es de un lavado de cerebro. En unas ocasiones utilizan esta excusa Como mano de obra de... gratuita. No, y sobre todo esta excusa de que van a quitar el tema de la bebida, muchas y cosas, otras veces es por abusos temas también, ¿eh? religiosos. Y abusos La sexuales mayoría también, de las ¿no? sectas son por creencias religiosas, pero en todos los casos es el lavado de cerebro que hacen con el acólito, como le llaman los Sí. monaguillos, ¿no? O en el mundo de la iglesia, ¿no? Cuando alguien, adeptos o... El neófito, como el neófito. primero, ¿no? Bueno, hay muchas maneras de llamarlo, ¿no? Pero en definitiva es coger una mente débil por otra muy superior, vaciarla Y el controlarla, cerebro y controlarla. de contenido y luego hacer lo que Lavado de cerebro. yo quiera. Eso se llama lavado de cerebro, ¿no? La voluntad de una persona anula la voluntad. te anula, absorbe la voluntad de tal manera que va a hacer lo que tú quieras. De hecho, Pueden hay sectas abusar que se han laboralmente, suicidado sexualmente. en masa. Sí, hemos visto en Recordamos este muchas, programa. pero es todo el mismo, es un método de lavado de cerebro. En la Comisaría General de Policía Judicial hay un grupo antisectas. No sé si trabajan bastante, no sé si algún policía se infiltrará. Bueno, creo que Pepe vimos, Rodríguez, ¿recordáis? creo que vimos aquí hizo un trabajo caso, había excelente aquí un sobre caso de sectas. Se infiltró en Una secta, una secta, Pepe ¿no? ¿no Rodríguez. os acordáis una secta que vimos por Aragón o algo? Que la habían en un pueblo de Sí, Aragón. estaban en unas tiendas de campaña y en un descampado, pero que el pueblo lo permitía. El alcalde parecía que daban incluso vidilla al pueblo, hasta que se dieron cuenta pues, que efectivamente era una secta destructiva. Sí, sí. Importantísimo. Hay un dato que no estoy muy segura, a ver si vosotros lo podéis aclarar. Los llamados grupos 24 horas de Alcohólicos Anónimos y sus sucesivas escisiones, son otra cosa. Es decir, esta gente, esta secta, que termina esclavizando a estas Sí. personas, que además es muy fácil. Una persona que está bajo los síntomas del alcohol o que son dependientes del alcohol, es muy fácil esclavizarlos. Realmente débil, En ¿no? fin,
Cualquier persona que tenga una adicción al alcohol o a cualquier droga es una persona de una debilidad extraordinaria que puede ser manipulado por cualquier cretino. O sea, no hace falta ser ingeniero de caminos y puentes, ¿eh? O sea, cualquiera puede manipular a una persona con esa debilidad de espíritu que da el alcoholismo y cualquier tipo de droga. Se llama grupos 24 horas de Alcohólicos Anónimos, pero esto tendría que estar prohibido. No, es que yo creo que la noticia dice una escisión. que parte de una asociación legal y luego Se han creado esos grupos. se crean esos subgrupos Sí, que son los que como dice María verdaderamente... José, la confusión que crea Es que eso, claro, habría 24... que prohibir la utilización del nombre. Claro, Es casi porque... un copyright, ¿no? Diga, oiga, no puedo utilizar... Claro, pero utilizan No, lo cambia. claro, lo cambian y utilizan a Amigos, la o cabeza grupos, de esa asociación o el nombre de esa asociación para crear la confusión. para crear la confusión. A ver, tengan en cuenta, importante, Alcohólicos Anónimos no da trabajo, Alcohólicos Anónimos no ofrece comida, Alcohólicos Anónimos no da alojamiento. Son un grupo de personas que comparten sus experiencias, intentan compartir la fortaleza, la experiencia común, pero nada más, no se vigila, insisto, y no se da alojamiento, ni comida, ni se busca trabajo a nadie. Entonces, si conocen a alguien o usted mismo, por el motivo que fuera o fuese, tiene un problema con el alcohol, tenga muchísimo cuidado. En fin, vamos a hacer un alto en el camino. Tenemos el libro nuevo en el programa, escrito por nuestro académico. Vamos a finalizar hoy el programa compartiéndolo con todos ustedes, un libro de enorme interés. Ahora les voy a dar un consejo a aquellas personas que quieran perder un par de kilos de más, especialmente en este tiempo, ¿verdad? Que nos vemos ya todos en la playa con Operación Bikini. Si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y, ojo, la más eficaz de hacerlo. Fíjense que en tan solo 2 días podrán bajar de peso gracias al Pack Express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti, no lo pienses más, y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida. No se muevan porque tenemos todavía, déjenme, 8 sucesos, ninguno de ellos les va a dejar indiferente. Muebles Adama. Muebles a medida para toda tu casa. Salones, dormitorios, colchones, conjuntos juveniles. Montaje y transporte gratuito y además financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a la calle General Ricardo 190 o visítanos en mueblesadama.com. Muebles Adama. Muebles grandes a precios bajos. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce.
Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staph Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Pues aquí seguimos dándole vueltas al asunto de las sectas. Se ha provocado un debate que me parece tan interesante, señores, que creo que hay que hacer un programa especial sobre sectas y religión. Creo que puede llamar la atención de muchos de ustedes, ¿no les parece? Pues venga, vamos a prepararlo próximamente. Les vamos a hablar enseguida de una estafa, se llama spoofing. Ahora nos lo va a contar Sergio Cebolla, pero permítanme que antes les hable de su flora intestinal. ¿Por qué? Porque es esencial para el bienestar digestivo, también para el metabolismo y para el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aportan más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora de Mundo Natural. Esta estafa nos está advirtiendo la policía. Podría dejarnos la cuenta a cero, que huele de un plumazo. Sergio Cebolla tiene muchos más datos. Sergio, desde Sevilla, muy buenas noches. Buenas noches, María José. Bienvenido, El spoofing, Sergio. ¿Qué es esta estafa? Estamos asediados, ¿eh? pues sí, la verdad es que en este paraíso del delincuente que llamamos España, Qué bien pues, definido. ¿qué vamos a hacer si resulta que después de lo que hemos visto, pues no pasa nada y está más fuerte todavía nuestro presidente? Y claro, pues Brutal lo de todos hoy, sí. Bueno, lo siguen de los hoy ejemplos. y lo del Y no, teatrito del correcto, cadáver del presidente del gobierno maquillado, no sabemos muy bien por quién, pero sí, lo de hoy es para comer cerillas, tienes toda la razón. pues con dinero Indignados estamos y desesperanzados absolutamente. efectivamente. Pues, ¿qué ocurre? Pues claro, siguen el ejemplo, pues, compañías de bandas organizadas siguen el ejemplo de los de arriba y el spoofing es un tipo de estafa telefónica que está dirigida a aquellos que no cogen llamadas que no tienen confianza en ellas o que no tienen guardadas en sus líneas de teléfono o en la agenda de sus móviles. Entonces, lo que hacen es que falsifican el número haciéndose pasar por números de confianza, es decir, ¿Qué números de dices? compañías ¿sí? De bancos, de servicios públicos, lo que falsifican es el ID, lo que se llama el identificador de llamada. Ahí, sobre todo los Android, que son sistemas operativos de los móviles, pues identifican llamadas y ven que es un llamante seguro. Entonces falsifican el ID. Entonces el engaño inicial es la falsificación del número
y se hacen pasar por representantes de bancos, compañías de servicios, agencias gubernamentales como Hacienda o la Seguridad Social, incluso contactos personales. En la táctica de manipulación solicitan datos sensibles, como números de cuenta, contraseña o código de verificación, o le mandan un mensaje con descárguese usted este archivo, que es un nuevo, o le hacen pasar diciéndole que su cuenta está en riesgo, que lo pasen a otro número de cuenta seguro. Entonces, con ese tipo de información que utilizan, pues lo que hacen es pues, estafas bancarias, estafas de soporte técnico o estafas haciéndose pasar por Hacienda o la policía. Recomendaciones: no confiar en el llamante, en el número del llamante, no compartir información personal, verificar la llamada y bloquear números sospechosos y, por supuesto, acudir a denunciar en caso de que le ocurra este tipo de cuestiones. Así que otra modalidad de lo que hemos dicho cuando hicimos el especial de las estafas telefónicas. Otra modalidad, y tampoco hace tanto tiempo que hicimos ese especial. Es que, claro, crecen como setas, aunque, como bien ha dicho Sergio Cebolla, bueno, si tenemos en el gobierno una banda organizada, pues ¿qué van a hacer la ciudadanía? Pues seguir el ejemplo. Ya lo dijo Sergio Cebolla, ¿te acuerdas? El que se fue a ser feliz con Malú. Ustedes son una banda. ¿Qué razón tenía? Exactamente. Entonces, pues las bandas pues se copian y entonces pues lo que hacen es eso, pues, copiarse y seguir ejemplo, ¿no? Así que, nada, mucho cuidado. Gracias, con el Sergio. teléfono. Un abrazo enorme. Gracias, muy buenas Hasta luego. noches. Cada vez nos lo ponen peor, ¿eh? Esto es una forma muy particular. Primero se atraen la simpatía de la persona que está al otro lado del teléfono. Le hablan de las cosas que se tiene que ocupar y de aquellas cosas de las que debe de estar muy pendiente porque hay mucho delincuente, y una vez que se gana la amistad, entre comillas, y la confianza de esa persona, entonces es el momento en el que pasan a decir: para su seguridad hemos decidido pasar su número de cuenta, sus ahorros, Una cuenta más segura. a hacer una cuenta más segura. Le va a impedir, por supuesto, sufrir este tipo de ataques. Qué barbaridad. Usted marque, no me diga siquiera... El tocomocho telefónico. Sí, pero no me diga siquiera el número a mí de cuenta, sino márquelo en su teléfono. Pero esto es tan simple, porque ya lleva tiempo, esto es tan simple como interceptan el número de tu entidad bancaria y tú ves en la pantalla, que es lo que quería decir o lo que ha explicado Cebolla. Que sale el número ahí. Que sale el número, yo he puesto el ejemplo, que sale mamá, el de tu mujer. ¿Qué dices? ¿Qué es lo que hacen? Entonces tú confías en que te está llamando la entidad bancaria y te dice que ha detectado que te van a hacer un fraude y que si pulsas un enlace ahí te han pillado. Por eso yo en broma, yo creo que te he dicho algunas veces que por teléfono no se da ningún dato. Es lo que tienen que tener claro todos Ni se los hacen nuevos espectadores. amigos. Ni se hacen... Y que si estás en la cola del supermercado y te llama tu mujer, que dice ella que está en la cola del supermercado y que necesita el número de tarjeta, aunque sea la voz de tu mujer... Ahora acércate al supermercado mejor. Acércate al supermercado. No, pero tú tienes una... además... Tú tienes un... que siempre nos la cuentas. Pero sí, efectivamente. O simplemente, si te llama tu mujer y te pide el número de cuenta... Tienes una clave. Tienes una contraseña con ella y la preguntas que has comido, que has comido en segundo, que has tomado el postre o en qué parte de la cama te acuestas, porque eso sí que no es posible que lo sepan, pero bueno, detectar el teléfono y que salga el de tú, que ponga mamá... Lo del lado de la cama no lo he dicho todavía, pero... 50% de posibilidades, muy fácil. Pero unido a esas otras tres preguntas es imposible. Lo que me gusta es la comida. Y ya dije el otro día que sobre todo, luego hay otra modalidad de esta estafa, que es el secuestro express, que se hace al azar. El secuestro express se hacen miles de llamadas y resulta que dan lo que dice Pepe, con alguna que es muy confiada, pero lo que hay que tener ante todo es tranquilidad, porque puede ocurrir
que digan que Ya, has que secuestrado esté a tu hijo, explícito, vayas sí. inmediatamente corriendo a hacer una transferencia a un número de cuenta extranjero y luego a la vuelta te des cuenta que no tienes hijo. Porque Ya. la gente se pone muy nerviosa. Es un ejemplo exagerado que yo pongo para Ahora, dejar ¿cómo- claro que no deben de Ahora, dar Miguel, ¿cómo datos consigue- telefónicos a nadie. ¿Cómo consiguen los teléfonos? Pero si los tienen todos, Manuel. ¿Pero cómo se consigue? Y saben los datos. ¿Pero cómo lo Pero consiguen? porque- Pero ¿y cómo ¿Hay alguna aparece? falla por algún lado? Pero No, porque, hay porque falla por- roban o facilitan Pero los eso son las datos. entidades, las entidades hay que No, cortar nosotros el pescuezo. mismos, cada vez que damos los datos Yo en no solo cualquier de un sitio, delincuente, ellos mismos luego todas las empresas se los venden. Entonces hay que cortar el pescuezo a la empresa. No, lo que tienes que hacer, pero aunque te metas en la lista esta Robinson famosa, Sí. da igual, te siguen llamando. Y Efectivamente. hay estafas de estas que primero sondean, que van sacando datos poco a poco, se van enterando y luego son muy hábiles. Y ya conocen que hay un domicilio con 2 personas mayores, Bueno, pues salvo, dicen, oye, salvo que den que esta- contigo y que le empiecen a preguntar lo de la cama y tal, que se no, puede no, cabrear ven incluso conmigo. el delincuente. O que den con una persona que cuando te diga que se acabe de jubilar, como me has contado tú, y que diga, oye, que mira, ya no me llama ni la teleoperadora del teléfono. Entonces, Ya. yo sé que me estás estafando, pero sigue, porque es que no me llama, no me Ya. llama nadie. Entonces ahí le descuadras y te van a colgar, ¿no? No. Pero hay que tener mucho cuidado. Lo que tiene que quedar claro es que el 90%, el 95% de las estafas se producen por una negligencia de la víctima, no porque sean unos cerebritos, porque Creo que van a nosotros regular damos a un las enlace. llamadas comerciales, ¿no? Tienen que ser desde un número y al verlo en pantalla sabes que es una... Sí, ahora han legislado con Creo que respecto a lo- eso, pero sigue Pero da igual, da igual. Da igual. Lo que sí que es cierto... No hay que atender el teléfono. Que no, Eso es lo que yo facilitar hago. datos. Y si algún día te Yo si llama no la lo policía... identifica el móvil no lo Yo no lo cojo. cojo. Si te llama la policía, de verdad, te llama la policía, no importa darlos una negativa, porque van a volver a insistir Ya, y si claro, no, irán a claro. tu casa. Efectivamente. Pero nadie por teléfono dar datos en nada. Una locura eso. Claro, te arriesgas a Y que... más de los datos bancarios. Vamos. Fíjense ustedes lo que ha traído el fiarse de los teléfonos. ¿eh? Uno decía, hola, El ¿qué bon- tal? Colócame a esta o colócame a la otra. Habla con fulano, habla con el ministro. ¿Por dónde te Ya- crees que ya- va a ir ya la- aparece por dónde Pepe Bonet. Pepe, ¿por dónde te crees que va a ir la defensa de Cerdán? Por ahí. No hay que ser muy listo. Está negándolo, va a intentar decir, oye, cualquiera, a ver quién certifica que no es inteligencia artificial y ya pueden imitar la voz. Yo La- es que me lo plantearía. Bueno, yo creo Qué que la vergüenza. inteligencia artificial ni lo salva. me temo. No lo va a salvar, por supuesto no va a salvar, pero ¿Cómo? que yo intentaría por ahí, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, efectivamente, como les digo muchísimas veces, la materia política parece que no es de un programa de Crónica Negra Cada vez más. como el nuestro, pero la verdad es que sí, porque la política, el presidente del gobierno, el número 1, 2 del presidente del gobierno, el número 3 del presidente del gobierno, la mujer del presidente del gobierno, el hermano del presidente del gobierno, un tío en Murcia del presidente del gobierno, pues es en sí mismo es un suceso. ¿Cómo se llama este tipo de maquillaje que se realiza en los tanatorios? Tanatoplastia. ¿Tanatoplastia se llama? Algo así se llama, ¿no? O parecido, ¿verdad? Algo parecido. Es que creo Sí, que... hoy como estaba maquillado, ¿verdad? Sí, yo creo que el presidente se puso en manos de... Ya sabe- Que no recuerdo sí. exactamente Ya cuál es sabe el mi término. teoría, que Y está hay- muerto y no lo sabe. ¿eh? Efectivamente. Y hay otra manera- todos los lunes me lo dice Manuel Bernal, el presidente del gobierno está muerto, pero no lo sabe. El otro día en su comparecencia, la verdad es que eso es un verdadero suceso, señoras y señores. Tener a tíos que dicen estos 100.000 euros me los quedo y me quito la hipoteca, como en el caso creo que era de Coldo, en fin, el portero de un prostíbulo, de número 2 un putero como Ábalos, en fin, esto es un verdadero Ahora es suceso. curioso, ha pedido perdón por el trato vejatorio con las mujeres del presidente del gobierno y no ha pedido perdón por el robo de sus colaboradores. Exactamente. Es asombroso. ¿eh? Pero- Ha pedido perdón por el trato vejatorio con las mujeres de sus colaboradores. No pidas por eso, que es su problema. Pide perdón por lo que han hecho en tu nombre. Y Joder. porque tú En les nombre has del nombrado. partido. A ver, vosotros objetado- sois, si me permitís enseguida, insisto, es que estamos viviendo un verdadero suceso en España y mientras tanto a nosotros nos están sangrando a impuestos. Vosotros sois 3 hombres y si iniciáis un viaje juntos y sois amigos,
Hablamos de todo. habláis de todo. ¿Y si uno es un putero? También se ha ¿Y dicho. si el otro le pone los cuernos a la mujer? ¿Y si el otro es un tío excelente, enamorado, profundamente enamorado? Después de darle la vuelta a España sabemos Que todo de jamás en la vida, por Dios, ¿verdad? Aunque le pongáis a una mujer fabulosa y lo infléis a copas, pero vamos, lo sabéis, ¿verdad? todo. Hombre, Formamos después de una dar la vuelta a sociedad. España seguro, ¿eh? Formamos una El presidente del sociedad. gobierno, ¿cómo no iba a saber ¿Quién era lo que yo? quién era Ábalos, su número 2, que era ¿Y de un dónde putero? venían? ¿Y de dónde venían? Pero alguien de Y vosotros. les da el y le da el Ministerio de Fomento. Y le da fomento. Bueno, Pero alguien de vosotros. A huevo, duda- discúlpenme la expresión, si lo pero es que se lo pusieron si a le hubiese huevo. dado el asunto de los conventos de clausura, pero le da el Le Ministerio da de fomento, o sea, es como, ahí lo tienes. Curioso, ¿eh? Pero vosotros dudáis todavía que cada acto que cometían esos tres no lo sabía el uno. Naturalmente que sí. Es posible, que hay es que ser posible que idiota. sí, pero vamos, habría que... No es posible. Presuntamente- ¿Cómo que es posible? Presumiblemente sí, porque... Hombre. Pero bueno, hay Un personas coche- que un coche pequeño sus une mucho más vicios cuando o va lleno, sus ¿eh? interioridades se las guarda para sí. Sí, hombre, Podrían claro. irse Sobre uno todo esta porque- panda de macarras que solamente hay que escucharles en las grabaciones. Pero si solamente Sí, sí, son personas que son de una delicadeza. Serán puteros y presuntamente cocainómanos, pero oigan, tienen un estilo que saben perfectamente lo que es pasar desapercibidos. Pero si son unos bocachanclas, Pero, María si Jo- si pero son María unos José macarras, solamente que ve la catadura de estos sujetos. si para son darse cuenta soeces. del jefe de gobierno que tenemos. Eso lo descalifica. O sea, Fijaros la foto bien. que viene él hablando con estos tres. Hombre, a su yo lado, creo, yo eso creo da miedo, da que miedo, ¿eh? con la comparecencia que ha hecho hoy y las manifestaciones puede enfadar concretamente a Koldo. Porque Pues espérate que de Koldo los- de los tiene otros dos- grabaciones. de los otros dos ha dicho que eran amigos y que, bueno, que han roto su confianza, pero del otro Pero prácticamente ha pero dicho que ¿cómo no le puede conocía. decir eso? Como Sí, tenga pero ¿cómo puede decir grabaciones, eso? Hombre, yo claro creo que las yo tiene. creo que es un Insisto, error, ¿eh? Ha llegado a pedir perdón por los comentarios machistas. Les remito a Es todos, increíble. les remito a todos al Mundo al Rojo porque empezamos a apasionarnos. Les remito a todos al Mundo al Rojo esta noche, que naturalmente ahí van a escuchar las grabaciones que Koldo tiene bajo la manga, que van a cantar por Soleares. La situación es realmente dramática. Creo que nunca en la historia de España hemos asistido a una situación tan sórdida y tan absolutamente miserable con un tipo con una enajenación mental o Ha presuntamente. dicho que es el mejor gobierno de España. Eh, ha dicho, ¿eh? Bueno, es- es lógico que lo diga él, ¿no? Bueno, pero Claro. me podía tener un poco No de se sentido extrañéis común. de que ¿no? cada uno Algo intente que tenga defenderse como pueda. sentido. Un poco de sentido común mínimo. ¿Sentido Ya, qué? Sentido Al común. menos comiendo Pedro los Sánchez sentidos. y sentido común Un mínimo. no va, no puede ir Yo- en la yo lo misma. analizo desde No, un nos punto tenemos de que- vista lo tenemos que un dejar, poco chicos. de Fijaros, profesión y yo como Lo tenemos abogado, que Pero dejar. fijaros ¿Eh? una cosa. En esta mesa, acordaros que hace mucho tiempo se dijo una cuestión, una cosa muy importante. Cuando se acerque la hora de entrar en prisión, vamos a ver cómo Cierto. largan, cómo hablan. Acordaros, Lo recuerdo. sin volver a tocar otro tema. Este invierno, es verdad. Efectivamente. Les remito, insisto, al Mundo al Rojo esta noche. Nosotros continuamos, aunque la verdad que se nos ve el plumero y nos encantaría seguir por estos derroteros donde... pero claro, es que cómo no van a ser un suceso. Hay de todo. Vejaciones a mujeres, prostitución, drogas, robos. Vamos, es que la Una huella joya, del crimen una joya. se podría hacer en la Moncloa tranquilamente. Vamos en honor a la a... verdad, ellos pagaban. ¿Quiénes pagaban? Que pagaban, que al menos, por lo menos, No, pagábamos nosotros. ¿Qué- pero que quién pagaban? que nosotros. pagaban Me temo que pagábamos las nosotros, mujeres. ¿eh? Porque No las ya pagábamos no nosotros. creo que las Robaban, robaban, ¿eh? hubiera ya, Con lo que se robábamos hubiera ido de nosotros madre el ya que sueldo. ni siquiera hubieran Perdona, pagado. ¿eh? El perdona. sueldo lo Claro, pagábamos que en esto nosotros. no me... Se las Malversación. pagábamos nosotros, Claro. pero ¿de qué estamos hablando? Y Sabía los que- polvos sa- blancos también, sabía- presuntamente. Sabía que ibas a entrar al trapo, por eso lo he dicho. Qué malo eres. Miguel, vamos con otro asunto. Recuerdan, ¿verdad? Este próximo jueves vamos a hacer un programa especial sobre el acoso escolar. He terminado de prepararlo hoy y les puedo asegurar que no me hubiera imaginado que en España la situación era tan grave. Y no me pregunten por qué, a pesar de estar dirigiendo un programa de sucesos,
desde hace casi 2 temporadas, no era consciente de la cantidad de niños, de niñas, como dirían estos horteras, que se han quitado la vida en España recientemente a causa del acoso escolar. Y la idea, la percha informativa por la que he pensado en compartir con ustedes este especial ha tenido mucho que ver con ese joven de 21 años que en Austria se lió a tiros recientemente en el instituto. Parece ser, lo recuerdan, ¿verdad? Que era un caso de acoso sexual, de acoso escolar, discúlpame. Sí. El caso es que tuvo que resultar hace años. El caso es que ha pasado un tiempo y este joven de 21 años, hace relativamente muy poco tiempo, se lió a tiros. Miren, las autoridades de Austria tratan de encontrar respuesta al peor tiroteo indiscriminado en la historia del país. Se preguntan por qué un joven armado de 21 años disparó y mató a 10 personas, entre alumnos y profesores, en ese ataque violento en su antiguo instituto en la localidad de Graz, antes de suicidarse en el interior de un baño. La policía, les voy a recordar, confirmó que el sospechoso era un exalumno de este centro que iba armado con una escopeta y una pistola, que actuó en solitario. Sin embargo, el móvil del crimen parece que todavía no está claro. Los investigadores están revisando su domicilio y sus consultas en Internet en busca de pistas sobre por qué irrumpió en el edificio y empezó a disparar a sus antiguos compañeros. Parece ser que dejó una carta de despedida y todas las noticias que habíamos leído apuntaban a un caso de acoso escolar. Nosotros mismos lo hablamos en este programa cuando tuvieron lugar los hechos, 10 muertos, tiroteo brutal en Austria, y parece ser, también nos preguntamos que habían pasado años, ¿no? Desde que tuvo lugar el acoso hasta que... Ha matado a 10 personas y hay 10 heridos, creo que algunos en muy mal estado. En muy mal estado, sí. Y además he leído que es el tercer caso que ha pasado en Austria de un tipo de ataque parecido, ¿eh? O sea que es una costumbre posible que haya venido, por lo que leemos, en Estados Unidos y tal. Más en Estados Unidos. Y claro, que Mucho se está más en copiando Estados aquí Unidos. en Europa, ¿no? Y desde luego la facilidad con la que se consigue la licencia de armas en Austria es una cuestión a plantearse. Es decir, la licencia de armas en Austria se consigue después de una prueba de aptitud y una entrevista, con lo cual en un par de horas se puede tener la licencia de armas, lo que te da acceso a comprar en cualquier armería. Aquí es muy parecido también, ¿eh? Sí, muy parecido. No, aquí la licencia de armas es muy restrictiva, Manuel. Pero una En la licencia de armas de caza se la dan a cualquiera, pero Claro. arma corta, Pero con una arma de escopeta de fuego, caza no. puede matar a alguien, ¿eh? Claro, por supuesto, pero si no, el problema no es de armas, porque si no tiene licencia de armas, coge una escopeta, ¿no? Claro. De caza. El problema es que hay gente que se le va la pinza después de 10 años que está en el colegio. ¿Cómo se acuerda de que sufrió? No, 10 años, no, tiene 21 a lo Sí, mejor. pero acabaría bueno, 15, el 16. acoso escolar a Hará lo 5 mejor o 6 años. le sufrió cuando tenía 10 o 12 años. No sabemos. Después de salir del colegio, pues hay gente, en Estados Unidos ocurre bastante, Sí, que va y se le va la pinza, totalmente, pero sí. todo el mundo que ha sufrido acoso escolar no hace eso, ¿no? Pero todos estos casos, Miguel, ¿por qué no empezamos a ser Europa? Es decir, ¿por qué no en todos los países de Europa se hace una Evitar el acoso, legislación ¿no? unitaria en todo, que se podría perfectamente seguir en el Consejo de Europa, y que todos los países aplicasen unas medidas restrictivas para este tipo de cosas? Claro que si se pretende, se puede conseguir un Claro, arma, pero en el mercado negro vamos coges a- una pistola. vamos a No, intentar y evitar el acoso en las ser escuelas, uniformes todo eso, claro. y que de alguna manera Ese le es el pongamos problema, más ¿no? difícil acceder a ellas, que no vamos a conseguir el total, pero sí Yo creo que de una Manuel está manera más acertado, más Pepe. lógica. No el tema de armas, sino Evitar el medidas, acoso en las medidas para escuelas. evitar el O sea, acoso generar escolar. una También. violencia en un centro escolar que llegue una persona a matar a los alumnos y a los profesores. Sí, Terrible, pero ¿eh? no os olvidéis que hay personas que les da por eso. Pero hay otras personas que cuando sufren el acoso escolar lo pagan consigo mismo, es decir, el suicidio. No se ha suicidado, usted se ha El suicidado. suicidio, sí, lo malo es que se ha suicidado después Después de matar a 10 y herir a 11. sí. Ojalá se hubiera suicidado, no quiero daño para nadie, pero sí antes de que mate a 10 personas, que se mate él. Pero Entonces, yo creo que algo también ahí, yo no me gustaría ponerme aquí en plan filósofo,
pero hay algo también en la sociedad actual, porque Claro. la enseñanza antigua quizá nos acosaban más No había, el maestro, había la y no broma, había no, esos o problemas. había la broma y tal, pero, Sí, pero no pero no un había, acoso, no había esos no. problemas psicológicos que tienen ahora tantos alumnos, quizá, y teníamos una enseñanza más dura. ¿O no? Bueno, no solamente viene por la enseñanza en sí misma, sino por el Ha cambiado la ambiente. sociedad. Yo es que he documentado El internet, 12 ¿no? casos para el próximo jueves muy actuales de muchachos que Aquí se en han España. quitado la vida en España, pero estoy hablando en los últimos 2 años. Yo estoy sobrecogida, ¿eh? Bueno, Sobrecogida. vimos un Y tiene caso- que ver con el entorno Vimos también. un caso de alguien que se tiró en la facultad, ¿no? Sí, Sí, recordamos. hace unos meses en Una cosa en muy Madrid, rara, una aquí en chica que Madrid. En se la tiró Complutense, Sí, en ¿no? la desde Complutense. la de política, ¿no? Esta, ¿no? Y O luego hace económica, ¿no? poco también tratamos 2 mellizas que sufrieron verdad. acoso y que se lanzaron desde el balcón de su casa. Son bastantes casos que se dan por este motivo, ¿no? Pero Bueno, os invito a acoso a compartir. lo mejor también, perdón, era cuando estabas jugando y eras el peor y echábamos a pie y no te cogían y el último se quedaba allí Ya. el hombre totalmente Era- desplazado y era era más como broma, era algo- sí, bueno, era una cosa, lo que pasa que quizá a lo mejor Era no algo aguantaban más a lo mejor festivo, más. no se llegaba a un dramatismo como Bueno. indica esto, ¿no? Bueno, yo bueno. os invito a que sigáis el programa de acoso sexual, otra vez acoso sexual, discúlpenme, Acoso acoso escolar, el próximo jueves y vais a quedar absolutamente sobrecogidos. Yo era una realidad que, créanme, desconocía, aunque me levanto cada mañana con el café, las María galletas José, y lo más María lamentable José, del ser en humano. algunos casos, el acoso escolar acaba en un acoso sexual también, ¿no? También Hemos hay visto casos, de violaciones hay casos también. grupales, algo increíble, vamos. Traigo uno de esos casos que además tuvo 3 meses conviviendo en viajes de estos, de los cursos con sus agresores, con sus violadores. Una cosa verdaderamente dramática. Les voy a llevar a los Montes de Galicia, en el corazón de Madrid. Descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos. Montes de Galicia, en la calle de Azcona 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy mismo. Regresamos enseguida. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso.
Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. ¿Cómo tenemos, señoras y señores, nuestro hermoso Mediterráneo? Hablábamos hace relativamente poco tiempo de Alicante, donde un individuo se dedicó a violar desde 2017 hasta nuestros días a 10 mujeres. Alguna de ellas, lamentablemente, fue violada 2 veces por el mismo delincuente que, en fin, seguía obrando a su libre albedrío porque nadie le había dado caza. Les vamos a hablar seguidamente. Estábamos discutiendo ahora en la mesa sobre otra noticia de la que vamos a hablar seguidamente y es cómo en Valencia, para robar un móvil, han dado una paliza brutal a una mujer. Y Miguel Sánchez decía, qué extraño, porque no es normal, ¿verdad?, para arrebatar un móvil. Que sepas que traigo más de una noticia y sobre el Mediterráneo yo creo que quien más sabe es Eric Encinas. Eric, muy buenas noches. Muy buenas noches. Efectivamente, vamos a ver, lo que también se está intensificando y lo estamos viendo es que los robos con violencia en todo lo que es el Mediterráneo, Cataluña especialmente, están aumentando. Ya no se trata de que simplemente te roben el móvil, ¿no? De una manera sutil, ¿no? Que era lo que estábamos viendo sin que te des cuenta, sino que ahora ya hay ladrones cada vez más que se atreven o en manada a rodear a la víctima y robarle con violencia. Ya hemos visto casos donde incluso ha muerto las personas a las que han robado de las palizas o incluso que han quedado de palizas casi de muerte, ¿no? Como hemos visto que ya en múltiples casos que estamos comentando en los últimos meses. De hecho, la policía, y puedo decir que los Mossos de Escuadra, que yo también hablo con ellos, están, la verdad, sobresaturados. En muchas comisarías donde falta también personal para atender cada vez más denuncias de los ciudadanos, pero hay que decir que, y lo comentábamos también el otro día, ¿no? Incluso también el comercio ilegal, ¿no? Cómo se están haciendo operaciones también contra los productos falsificados y también contra el tráfico de drogas, ¿no? Es decir, que han aumentado en el Mediterráneo muchos tipos de delitos y las violaciones también, como comentabais, las violaciones y sobre todo lo que hay que poner mucho énfasis es que también lo que está aumentando mucho son las violaciones también en grupo, en manada, y que encabezan en este caso los magrebíes, hay que, según el ranking en España, y por lo tanto esto es muy preocupante y por lo tanto requiere medidas. Es evidente que la Generalitat no está tomando, en el caso de Cataluña, faltan muchas medidas para que realmente se vuelvan a niveles que no estábamos, que estábamos bien, ¿no? Que eran más normales y dignos de una ciudad, ¿no? Que es cosmopolita, que es importante como Barcelona y que son los que realmente merecen y no estos, ¿no? Porque de hecho, además me gustaría destacar que de hecho Estados Unidos precisamente ha alertado hace poco de que puede en España volver a haber un atentado terrorista y de hecho están habiendo incluso también operaciones de las fuerzas, gracias a Dios, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Que están evitando eso, ¿no? Y también alertan a los turistas de zonas céntricas como Barcelona, a los turistas americanos, ¿no? De ese deterioro que estamos viendo en materia de inseguridad en ciudades tan importantes como Barcelona. Qué interesante, Eric, este ejemplo que has puesto antes, pues en Barcelona, como en todas las ciudades, pues es verdad que había rateros que cuando no te dabas cuenta, pues estabas, a mí me han robado intentando comprarme unos zapatos, tenía el bolso al lado y cuando me di cuenta no estaba el bolso. Otro día recuerdo también en Barcelona, tenía el bolso colgado en la silla y cuando me fui a levantar no tenía el bolso. Todo esto un poco por boba, todo hay que decirlo. Pero has puesto
has hecho una observación que convierte todo esto en algo enormemente más dramático, que esto que yo recuerdo de tiempo de rateros en Barcelona ahora se ha convertido en una violencia desatada, una violencia bestial, de bestia, no de Totalmente, animal. totalmente y descarada. Además, yo, bueno, me gusta pasar por el centro aún así, porque es verdad que cada vez es más peligroso el centro de Barcelona, lamentablemente, pero bueno, se puede pasear aún así y yo paseo a menudo y de hecho conozco muchos comerciantes, ¿no? Y todos coinciden en que hacen falta medidas, todos los comerciantes, los restaurantes, que además viven del turismo, ¿no? Y por lo Claro. tanto no interesa ese deterioro y de hecho es fácilmente encontrar a las 9 de la noche, incluso me he llegado a encontrar por ahí caminando a ladrones contando billetes de lo que Qué han bárbaro. trincado de su botín, o sea, con total impunidad, ¿no? Y eso es verídico, o sea, está ocurriendo hasta en estas fechas, ¿no? En Y además Barcelona, se algo está así. advirtiendo también, nos lo decía Eric Encinas, vivimos del turismo y estamos teniendo, pues naturalmente, muy mala prensa. No solamente nuestro presidente del gobierno está haciendo el ridículo en toda la prensa europea, bueno, en la prensa mundial, sino que además ahora España, en lugar de tener lugares destacados en la prensa internacional por nuestras playas maravillosas, nuestra gastronomía insuperable, es por la delincuencia que estamos viviendo y la inseguridad en nuestras calles. Eric Encinas, un abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo, nos vemos. Gracias, un saludo. Seguimos en el Mediterráneo, lo hacemos en Valencia, en las arenas de Valencia, una paliza brutal a una persona para robarle un móvil. Miren, la víctima estaba escuchando música. Ustedes pónganse en situación, por favor. ¿Quién no va por la calle escuchando música o está sentado en algún lugar escuchando música? Bueno, pues aquí estaba en la playa de las Arenas de Valencia una persona escuchando música con sus auriculares tranquilamente cuando fue asaltada por 3 varones. Ven, como nos decía Eric Encinas, robos en manada, que sin mediar palabra le patearon la cabeza, inmovilizándole por la espalda. Han detenido en Valencia a 3 varones de 17 y 18 años de edad como presuntos autores de estos delitos con tentativa de homicidio, robo con violencia contra la intimidad y estafa por agredir de manera absolutamente brutal a otro joven para robarle, sustraerle el teléfono móvil con el cual realizaron varios pagos y difundieron imágenes íntimas de la víctima en una red social, según ha informado la jefatura en un comunicado. De los 3, uno de ellos es menor, ¿eh? Sí. Lo han puesto en libertad, creo. Los 3 O detenidos. sea, le pegan una paliza brutal Sí. sin mediar palabra. Pagan con el móvil. A ver, yo es que yo no sé cómo, yo por ejemplo no llevo, yo no pago con el móvil ni de risa, yo no sé por qué ustedes hacen esto. Cada vez tengo más claro el pago en metálico. Y además suben La foto que te fotografías. La pregunta es, ¿cómo acceden si todos los móviles tenemos... Por la cara. Le lavan la cara, después pues darle, la cara queda desfigurada, y le lavaban la cara en la playa para identificar el móvil, la cara. Con No, el perdón, agua- no lo Qué entiendo. brutal el con el régimen. agua- le rompen, le parten las órbitas oculares, le rompen los huesos de la cara, de la paliza que Y le como dan. estaba muy manchado, le De daban sangre. para que reconozca la pantalla del móvil, las claves. Y como sus no lo reconocía, se lo facciones. lavaban en la playa, lo llevaban a la Claro. playa. a rascar. Pero antes me has dicho No que puedo yo, creer esto. antes has dicho que yo pensaba que para robar un móvil que no hace falta utilizar esta violencia. A mí no me extraña tampoco porque yo he visto de todo ya. He visto como a una mujer Claro. de 80 años para llevarse el bolso la golpean y la un tiran a la puñetazo calle. y la tiran al suelo. Lo que sí que viendo la noticia entera me da otra sensación, ¿no? Porque Cuenta. el tema de aparte de Las la fotos violencia, íntimas, ¿no? Las fotos el íntimas. horario y luego Las que fotos íntimas, las fotos íntimas, ¿no? Porque daba la sensación de que o conocían a la víctima. Hay algo que no me cuadra. Cuando yo Que lo tenga perseguían, a lo mejor. conocimiento de todo del atestado policial, podré opinar, pero con la noticia si escueta, hay algo que se escapa, Era ¿no? a las 5 de la mañana. 5 de la Las 5 de la mañana. mañana En la parece playa. ellos sin antecedentes y que luego sean
tan ilusos de ir a pagar Los con el han móvil detenido enseguida, para que les pillen los han detenido enseguida, enseguida, ¿no? ahí da la sensación de que alguna pata del banco me falta, ¿no? Para Y poder subir, opinar. y subir las fotos íntimas. Y subir Claro. las fotos íntimas. Parece que hay algo ahí más. Sí, no sabemos. da la sensación de que hay algo más, sin querer decir, como me has dicho antes, que hay ocasiones que utilizan una violencia Brutal. para quitar un móvil, simplemente. Fíjense, Pero no es muy habitual tampoco. estaba pensando ahora en Eric Encinas cuando él nos decía cómo había cambiado, ¿no?, esa idea del ratero que te metía la mano en el bolso, se llevaba la cartera o el teléfono móvil, bueno, o cualquier cosa. Fíjense que en este caso estos individuos, por eso no roban en una persona sola, sino son 3, lo que hacen es inmovilizar, claro, para que le den las claves del teléfono. Bueno, pero en este No, pero caso no se la acordaba clave- por la paliza, y entonces tratan con la cara. Y como la cara estaba totalmente tumefacta, le lavan la cara con el agua del mar. y le ponen- Porque la pantalla podías No, acceder no, porque por identifica. reconocimiento facial. Claro, Sí, no, claro. Claro. Claro, esa es El- la el- clave. Es horrible, el es agredido horrible. con la paliza no se acordaba las claves. Y entonces lo obligan a que sea el aparato móvil el que le reconozca la cara. ¿Y Como cómo la cara saben? está Pero suya- no todo el mundo tenemos reconocimiento Claro. facial. Yo no tengo reconocimiento Por eso- facial por en el eso móvil, yo por digo, ejemplo. Igual hubiese sido peor, ¿eh? A lo mejor lo matan o vete tú a saber, ¿eh? O sea que- Hombre, Pero vamos, la paliza ha sido brutal porque le han roto la mandíbula. 10 costillas, 10 un costillas. neumotórax. Y estaba o sea, escuchando música Estaba tranquilamente tumbado en la playa, Malvarrosa. Está tumbado en la playa con unos auriculares. y Unos auriculares a las 5 de la mañana, es también un poquito, no es Mejor habitual que una persona oírlo en casa sola. a esas horas. Mejor. No, pero vamos. Sí, pero ya es una pena, o sea, Claro, yo he estado a las no 5 de la puedes salir, mañana claro, no en puedes una salir. playa en Barcelona, No puede es salir. que la libertad con un montón de es compañeros de eso. trabajo después de salir de la radio, una noche de verano, más a Acabamos gusto que en manos de nadie. las sectas, ¿eh? Es que claro, Que lo que estabas diciendo con respecto, no es que haya cambiado el modus operandi y ahora estemos hablando de robos con violencia cuando antes hablábamos de hurtos. Los hurtos, al descuido, siguen siendo numerosos, porque en la comisaría de centro, ¿cómo se llama el centro comercial ese que hay en Callao? Mediamar o algo así, ahí hay una patrulla porque está haciendo juicios rápidos constantemente. Se dan en la mucho- calle Montera. sí, en la calle Montera, ¿no? O Gran Vía. Calle Montera. Se dan muchos más hurtos al descuido en tiendas que este tipo Ya. de hechos. Hombre, Este tipo- afortunadamente, claro, estamos pero hablando, es- pero no. pero es no hemos inquietante. cambiado. Hombre, que es Estarán inquietante, ustedes pero- conmigo, Pero ¿no? antiguamente la policía solía conocerlos a estos. No, hombre, y a tácticos, los que se dedican ahora en el metro, los descuideros, los carteristas, aún existe Esos un suelen ser grupo, conocidos, de carteras en la comisaría, Que los conoce debajo seguro. del metro, y los conoce. Claro. Otra cosa es que, concretamente, los hurtos, la Sí, pero actuación no. policial es tomar nota y darles una citación, porque en ese momento se señala un juicio Sí, sí, inmediato pero- y les da una citación Ya, y ya. continúan a robar otra cartera. Ya, pero yo aquí de lo que estoy hablando Es es de- de una persona que está escuchando música a las Y le 5 da de la una paliza. tarde en la playa de la Malvarrosa, Valencia, España, y de pronto unos tíos le meten una paliza soberbia, les roban el móvil y le exigen todas las claves, también las claves bancarias. Es decir, que sabían que Ellos tenían las... hacen luego alguna compra Sí, han pagado y cosas. han pagado con el móvil. El móvil que lleva asociado a la cuenta del banco, han pagado con el Sí. móvil. Y los han detenido en Y los han 24 detenido horas. precisamente por eso. Yo lo que digo es que leyendo todas las noticias nos faltan datos para Parece poder que había opinar. algo más ahí. Como Sí, una da vendetta la o algo, ¿no? sensación. No sé. Podría. Me ha puesto Toda- mal cuerpo. Da el tufillo a eso, Que Sin se querer- conocieran. Sin querer asegurarlo, por supuesto. Vamos Pero a esperar da la más datos. sensación. Bueno, en cualquier caso es Sin aberrante. conocer ¿eh? las circunstancias, yo no puedo opinar. Dice Hombre, nuestro pero compañero- en cualquier caso es aberrante. No, o hombre, sea, pero yo que no, se pero- dé esta pero, hombre, circunstancia que en no puedo España. opinar. Claro, por supuesto. Oye, no confundas lo que yo quiero decir, en el sentido de que, por supuesto que es una aberración. Sí, lo que yo- pueda haber detrás. Pero yo lo que te digo es desde el punto de vista policial, si yo tuviera que investigar esto, pues Que es yo más pondría Claro. mis cosas. Que No, es más no complejo. estoy Que no diciendo que es una pensaría- barbaridad, por supuesto. Claro. O sea, que no, que lo, Es un claro, que lo crimen, que un piensas delito. es que a lo Que mejor. me faltan datos para poder opinar en plan policial, no Claro, el tema. claro, Yo, por comprendo. supuesto, que opino lo mismo que tú, que es una barbaridad. Claro. Es una cosa tremenda, no sé, a mí me ha puesto mal cuerpo. Le preguntan a mi compañero Miguel si la policía no los conoce.
La policía y el que no es policía. ¿O es que no, acaso no conocemos a los ministros? Efectivamente. Vamos a... Qué difícil me resulta pastorear a mí los lunes, no se crean. Miren, vamos a quitar un poco de hierro al programa porque, insisto, de verdad no sé, me ha alterado un poquito esta noticia, me parece tremenda. Bueno, yo he cogido una noticia que es verdad que pertenece a Sucesos, pero que, bueno, es para arrancarles una sonrisa. Verán, una pasajera inesperada. Imagínense que ustedes van conduciendo, ¿de acuerdo? Y de pronto tienen una visita inesperada y no es una chavala estupenda, quitároslo de la cabeza, es una serpiente. Una pasajera, una serpiente, cae sobre el coche de un conductor en Valencia y, oigan, lo acompaña mientras conduce. El animal se deslizó por el parabrisas mientras el hombre grababa la escena desde el interior del vehículo. Lo que parecía ser un trayecto rutinario en coche por Valencia terminó convirtiéndose en una escena insólita digna de un documental. Una serpiente de gran tamaño cayó sobre el coche de este conductor y comenzó a reptar por el exterior del vehículo y él, insisto, pues nada, seguía conduciendo. Lo que me pasa a mí no le pasa a nadie. Mirad qué bicharraca, es enorme, comenta el conductor en un vídeo mientras enfoca con su móvil al animal que se desliza lentamente por el parabrisas. La pregunta es, ¿iba conduciendo? Era un parking. Era un parking. Iba a entrar en el parking y se cae, evidentemente, de alguna terraza. Ah, vale. De alguien que tenía la serpiente Es una como mascota, tío, te lo pinto. Hay algunas personas que dicen, hay algunas que dicen que eso es producto de la dana, que arrastró bastantes animales. Y alguno de ellos quedó en los tejados, o en las terrazas. Pero ahora una serpiente, no, esta es una serpiente que la tienen de mascota. Eso también es otra de las modas. Esa es otra de las modas que están perseguidas. Pobrecita, del golpe. Del golpe, la pobrecita no va a sobrevivir. Qué lástima. Bueno, miren qué desgracia más grande. Imagínense, tienen ustedes una criatura pequeña de 2 añitos, se van a una feria. Bien, pues una niña ha muerto con 2 añitos por una descarga eléctrica y traemos varias noticias de descargas eléctricas. Qué tremendo. Miren, esta niña muere tras sufrir una descarga en una atracción de feria de Alquerías en Murcia. Pero otros 3 menores también han resultado heridos tras sufrir esta descarga eléctrica en una atracción. Miren, los hechos ocurrieron en la noche del sábado, el 14 de junio. Era medianoche y el Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió una llamada que alertaba de que esta criatura tan chica se encontraba inconsciente y sangraba por la nariz en un recinto ferial. En la misma llamada se informaba de que la pequeña había sufrido una descarga. Ahora os doy más datos. ¿Qué ha pasado? Ya no es la primera vez que hablamos en este tipo de recintos feriales. Sí, yo creo que la chapuza nacional que hay, que no se controla en todas estas instalaciones, tendría que haber alguien que la revisase, un inspector, la autoridad. Es decir, que a lo mejor en ese pueblo puede haber tres administraciones, la autonómica, la Diputación, bueno, Murcia no es Diputación, y la local. Era una cama elástica. Y pasa todo, ¿eh? Alguien pone allí los enchufes, hace la toma de tierra y caen 3 niños y dan muertos todos de milagro. Pero también, ¿qué hacían a las 12 de la noche esos niños allí? Bueno, pero vamos a ver, porque es sábado, porque están de fiesta con los padres. Pero son los primeros los que le ha pasado eso. Esa fiesta, esa feria... Hombre, no sería a las 12 de la noche. Hombre, no, como va a esperar a los primeros. No, los primeros a las 12 de la noche. Claro, no, pero la feria. No, hombre, pero vamos a ver, un momento. No, que parece ser que ha habido un cortocircuito y ha habido una descarga eléctrica por algún fallo de algún sistema. Una niña de 2 años a las 12 de la noche en una cama elástica. O sea, yo puedo decir qué es lo que se A ver, pero una cosa es que no nos parezca muy prudente que unos papás tengan una criatura de 2 añitos a las 12 en la calle, ¿vale? Porque todo esto es muy cuestionable, vaya usted a saber, estarían de fiesta, era sábado. Y otra cosa distinta es que en España
Una Ni te chapuza pueden dar nacional, una paliza chapuza nacional. en la Malvarrosa por robarte un móvil, ni puedes electrocutarte en una cama elástica. María José, yo he criticado las dos cosas, ¿eh? Primero la chapuza y luego lo de la niña, ¿eh? Ya, es que Vamos es a ver, tremendo. yo puedo hablar en relación a lo que se solicita por parte del Ayuntamiento Por de favor. Madrid de cuando se va a instalar unas instalaciones de feria. Pero eso es la teoría. No, la realidad. La realidad porque me ha tocado vivirlo directamente y porque he sido yo el que ha certificado que eso estaba así en condiciones. Vamos a ver, lo primero que se pide a quienes instalan la feria, al recinto ferial, es un informe técnico firmado por un ingeniero, como que todas las atracciones están revisadas, puestas al día y que el funcionamiento va a ser el correcto. Eso lo aporta la empresa que va a montar el recinto ferial. Después, el propio ayuntamiento hace otro informe repasando todos los puntos que ha aportado el ingeniero correspondiente con la solicitud de instalación de recinto ferial y el ayuntamiento lo vuelve otra vez a llevar a efecto. Lo controla un funcionario muy final. Pepe, eso es en el Ayuntamiento de Madrid. Y al final Sí, se claro. electrocuta a la niña. Sí, aquí estamos hablando de Murcia. Pero en Murcia, ¿tú te crees que hay allí dos revisiones y un ingeniero? Yo creo es posible que el ayuntamiento sí que habrá revisado, pero no, a lo mejor allí no se presenta ningún ingeniero. Es increíble que haya pasado eso. Es increíble. Pero parece ser que la noticia dice que estaba en regla, ¿eh? Tú sabes bien que hemos. Entonces, ¿cómo se electrocuta? Claro. Pero es que ha caído una niña, pero que ha habido más casos, ¿eh? Sí, ha habido otras dos que han sufrido lesiones. De 8 y 12 años. Que tú y yo, que hemos coincidido en uno de los distritos más importantes de Madrid, en esa cuestión, y sabes bien que estaba mirado al milímetro. Como entendemos que se debe mirar en toda España, en toda Europa debería ser así. Pero Pepe, la cama elástica no estaba aquí en Madrid, estaba donde estamos en un pueblo. Sí, pero es ¿Y que dónde ha pasado? Es que la niña no se ha electrocutado por la cama elástica. La niña se ha electrocutado porque se ha agarrado a lo que es la valla perimetral. Ya, pero ¿cómo podía estar eléctrica? Porque, electrificada? pues muy sencillo, porque no tenía toma de tierra. Claro, chapuza vaya instalación. Claro, pero algún cable tiene que haber tocado por supuesto la valla. Claro. Pero que ha podido caer más gente. A mí lo que me sorprende es que sea el primer caso a las 12 de la noche. Pero porque no era... Vamos a ver, podemos pensar que había sucedido en la cama elástica y que era la primera vez que a las 12 de la noche los niños jugaban ahí, pero es que no ha sido en la cama elástica, ha sido porque la niña ha tocado algo que naturalmente... Pero en la propia cama. En la propia cama. Lo que lo rodeaba. Pero puede ocurrir que... Otros habrán estado y no han tocado. Pero puede ocurrir que un golpe de viento, un cable, le haya movido, haya tocado. Pero está mal instalado. Efectivamente, pero... Qué tragedia. Que hay una responsabilidad civil. Manuel, efectivamente, si hay una negligencia se pagará. Claro. Lo que es una desgracia que una pobre niña pues tenga que... Todavía podríamos contarles que un hombre de 23 años ha muerto electrocutado, pero en un molino de viento. Ha sucedido en Burgos. Eso es más raro, ¿eh? Porque estaba acampado... 23 años. Se ha metido dentro del molino, ¿eh? Pero porque se ha metido dentro. Sí, se ha metido dentro. ¿Por qué se ha metido dentro? Estaba acampado. Porque iban a hacer una excursión allí al campo. Sí, pero porque se ha y metido dentro ha cometido una negligencia meterse dentro del molino. ¿A quién se le ocurre meterse dentro del molino? Y dentro del molino debe haber tocado en algún sitio. Y se ha quedado frito. Y se ha quedado, exactamente. Qué horror, lo prometido es deuda, se lo decía al inicio del programa. Tenemos nuevo libro en el programa, el escrito por nuestro abogado y académico Manuel Bernaldez. Manuel Pedro Bernaldez, para ser concreto. Claro. El partido electoral de Alcántara durante el siglo XIX y hasta la dictadura de Primo de Rivera. Este libro que tengo en mis manos, publicado por Círculo Rojo y que promete nuevamente pues ser unas páginas de una documentación excelente, como nos tiene acostumbrados el autor. Es una crónica de historia de un periodo del siglo XIX. Trato ahí desde la perspectiva del partido electoral de Alcántara, ver qué pasó en España y en la región, y los personajes que ostentaron el cargo de diputado. Es muy curioso porque en el 19 el distrito electoral era local,
no era como la actualidad que es provincial, sino que era local. Por ejemplo, en Cáceres había 7 distritos electorales, uno de ellos eran los partidos judiciales, en realidad, ¿eh? Uno de ellos era Alcántara, que es un partido judicial muy grande, y entonces durante el 19 pues hay una serie de personajes que ostentaron la condición de diputado, todo investigando sobre ello, rescatándolo un poco de las aguas del olvido, ¿no? De lo que dice Aldana, la muerte y el olvido, que son la paga del mundo, pues tratando de traerlos a la realidad y recordarlos quiénes eran, los que hicieron, cuáles fueron los sucesos. El elenco de personajes es enormemente relevante. Hay personajes muy curiosos, ¿eh? Muchos eran cuneros, ¿eh? No eran de la zona, porque los distritos rurales normalmente el cunero era el que venía de la capital, de Madrid, a instalarse en la provincia para salir diputado. No obstante, hay alguno local, un antepasado mío, y ahí lo cuento también, su vida de milagro, personaje muy curioso, que fue diputado a la época de Amadeo I, y que es un personaje que rescato también de ese olvido, tratando de traerlo a la actualidad, aunque sea de una manera efímera, porque todo esto también es efímero, ¿no? Lo traemos ahora, pero caerá en el olvido, irremediablemente, ¿no? Una indagación personal y enormemente pasional del autor, de nuestro colaborador Manuel Bernaldez. Les repito el título de este libro que tengo en mis manos, El Partido Electoral de Alcántara, publicado por Círculo Rojo. ¿Qué edición más bonita? ¿Qué edición más bonita tiene este libro? Me encanta. Muchísimas gracias por traerme un ejemplar y recomendárselo a todos ustedes. Insisto, acaba de salir, ¿no? Sí. Publicado por Círculo Rojo, ese periodo del siglo XX hasta la dictadura de Primo de Rivera. Muchas gracias por acompañarnos, Manuel Bernaldez, y enhorabuena por este nuevo trabajo editorial. Muchas gracias. Gracias, Pepe Bonet, por acompañarnos. Como siempre, un gustazo. Muchísimas gracias. Estar presente también acompañado es un placer para mí. Muchas gracias, Miguel Sánchez. Como siempre, gracias. Me encanta tu presencia en el programa. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos vamos. Mañana regresamos con más noticias, pero permítanme que les dé un buen consejo. Colacel Antiox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y también antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914 46 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Muy buenas noches a todos. Mañana regresamos. Que disfruten del resto de la noche.